Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel y hoy vamos a tratar el tema del entendimiento, un tema muy importante para poder nosotros recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros y también para nosotros poder entender lo que dice el mensaje de Dios a través de su palabra. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no entiendo la Biblia, no entiendo lo que Dios quiere de mí, no entiendo cuál es el propósito de la vida, no entiendo cuál es el propósito de mi propia vida, y nuestra vida está en tinieblas, está en oscuridad. Siento que la palabra de Dios nos da la promesa que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio. Esa es la gran obra que Dios hace en aquellos que creen y se entregan a Cristo. Pero para poder vivir esa experiencia necesitamos tener el entendimiento. O sea, que esto no nada más es cuestión de fe. Nosotros los seres humanos nos diferenciamos de los animales en el entendimiento, en nuestra mente, en hacer las cosas no por instinto, sino hacer las cosas por la mente, porque entendemos las cosas, por eso las realizamos. Eso es lo que nos diferencia de los animales. También es importante tratar el tema del entendimiento, porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero eso no significa que la fe sea ciega, que solamente con escuchar ya voy a tener fe. No, necesitamos entender. Necesitamos que nuestra mente también trabaje. Porque si nosotros solamente dejamos la fe a un plano de que la fe es ciega, caemos en fanatismo, caemos en supersticiones. Y empezamos a creer una serie de cosas que no existen, que no son reales y que no tienen un respaldo en la palabra de Dios. Por eso es que el mensaje de Dios y seguir a Dios no es algo ciego, no, es que usamos el entendimiento. Es más, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, cuando el Señor Jesucristo trató el tema de el sembrador, la parábola del sembrador, dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Fíjese la importancia del entendimiento. Dice que cuando escucha la palabra de Dios, pero no la entendió, ¿qué sucede? Viene el malo, o sea, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso es importante el entendimiento. También es importante que nosotros entendamos y tengamos nuestro entendimiento bien alerta, porque dice la Biblia que para que Dios pueda hacer esa transformación que quiere hacer en nuestra vida, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Eso lo dice en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También la Biblia nos dice en Oseas 4:14 algo definitivo. Dice que el pueblo sin entendimiento caerá. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿qué significa entendimiento? Entendimiento, según el diccionario, es tener una iluminación. Esa es parte del entendimiento. Entendimiento también es tener comprensión de las cosas. Es más, para nosotros poder desarrollar un oficio o desarrollar un trabajo, necesitamos primero entender.
porque si no, hasta puede ser peligroso. Por ejemplo, si yo soy electricista y quiero hacer un trabajo eléctrico, si yo no tengo ese entendimiento, ese conocimiento, puede ser hasta peligroso, puede atentar hasta con mi vida. Por eso es que también las cosas de Dios, el Evangelio, uno tiene que entenderlos, tener ese entendimiento. Otra de las definiciones de entendimiento es potencia del alma. Dice, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Eso es la definición de entendimiento. Ahora, ¿cómo puedo entonces yo entender la palabra de Dios? Ya leímos aquí en Romanos, donde dice, lo vuelvo a repetir, no os conforméis a este siglo. Si yo quiero entender la palabra de Dios, número 1, dice, no me debo de conformar. ¿Por qué dice a este siglo? A la etapa de mi vida que me está tocando vivir. Aquí no se trata de hablar de Noé, de hablar de Moisés, de hablar de David, cuáles fueron sus circunstancias, etc. A cada quien le tocó unas circunstancias diferentes y a ti y a mí nos toca unas circunstancias actuales. Pero dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, renovar nuestro entendimiento significa sacar aquellos prejuicios, sacar aquellos conceptos arcaicos, sacar aquellos conceptos, aquellas ideas que muchas veces tenemos muy enraizadas y que no nos permiten nosotros poder vivir y experimentar y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Otra cosa importante para nosotros poder entender la palabra de Dios es, dice en Lucas 24:42, que el Señor les abrió el entendimiento para que pudieran comprender la palabra de Dios. Eso lo dice Lucas 24:45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En otras palabras, parte de nuestras oraciones debe de ser, Señor, ábreme el entendimiento. Si yo tengo un entendimiento prejuicioso, tengo un entendimiento cerrado, si yo todavía atribuyo muchas de las cosas que me suceden a la suerte o a otras cosas, significa que mi entendimiento no ha sido renovado. Entonces yo tengo también que pedirle a mi Señor, Señor, ábreme el entendimiento. Yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender qué es lo que es tu voluntad para mi vida, yo quiero entender en qué también te estoy fallando y corregir mi vida. Así que si tú quieres recibir esas bendiciones que Dios tiene para tu vida, entonces pidámosle a Dios que Él nos abra el entendimiento. Que Dios te bendiga.